Vamos, queridos amigos, a seguir con nuestros temas que tienen siempre un hilo conductor. Hemos hablado del amor de Dios, del amor que le debemos a Dios, cómo amar a Dios haciendo su voluntad, voluntad específica de Dios sobre los cristianos, la caridad. Y ahora vamos a profundizar un poco más en este amor al prójimo, fijándonos en la Iglesia de la que formamos parte, un amor al Papa entrañable, al obispo y a los compañeros en el presbiterio. Todos tenemos en nuestro haber una letanía de desencantos por la desproporción existente entre el trabajo que llevamos a cabo en nuestro ministerio sacerdotal y los frutos cosechados, que a veces son escasos. A todos nos preocupa qué hacer, cómo atraer que la gente, o hacer para que la gente pueda encontrarse con Dios y no haga lo que habitualmente vemos, ¿no? Aparcarlo en la cuneta de la vida. Trabajamos, nos cansamos y cada vez más tenemos la impresión de que son menos las personas que nos siguen. Y hay que preguntarse por qué. ¿No será, digo yo, porque subrayamos demasiado en nuestro ser y actuar la soledad, el aislamiento, el individualismo? Que sean uno para que el mundo crea. Es que lo dice Jesús, no lo digo yo. ¿No será porque hemos subrayado demasiado la verticalidad de nuestro ser cristianos, Dios y yo y Dios, en detrimento de la horizontalidad? A Dios, cierto, hay que amarle sobre todas las cosas, pero a veces podemos errar el camino. Recordemos lo que nos decía San Agustín. En el orden de la jerarquía, lo primero cierto es amar a Dios. Pero en el orden de la acción, lo primero que hay que hacer es amar al prójimo. Porque ¿cómo dices tú amar a Dios? A quien no ves, si no amas al prójimo, a quien ves. El hermano es el puente de acceso. Pretender pasar de una orilla a otra sin cruzar el puente conlleva graves riesgos. El Papa Francisco nos urge por activa y por pasiva a la comunión ante la nueva evangelización. Padre, que sean uno para que el mundo crea. ¿Y qué significa eso de comunión? Bellísima respuesta la del Papa San Juan Pablo II en la Carta Apostólica Novo Minelio Ineunte, que tanto hemos escuchado. Pero yo pido al Señor que lo escuchemos como por primera vez, que no lo sepamos ya de memoria, porque entonces no tiene incidencia en nuestra vida. Escuchemos sus palabras una vez más. Antes de programar nada, lo que hace falta es promover una espiritualidad de comunión, proponiéndola como principio educativo de todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades. En nuestros seminarios, de luego, hemos pecado muchísimo del individualismo. Y oración, y es que es verdad, ¿no? Si es que la necesitamos, pero una oración que no nos lleva a actualizar el Evangelio. ¿Cuántas veces podemos ser como las grabadoras que sí, decimos oraciones pero no oramos? Espiritualidad de comunión significa ante todo una mirada del corazón sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros. Hemos celebrado la Trinidad hace 2 días. Yo decía a los fieles, digo, mirad, ¿cuántas veces nos ha ocurrido esto? Trinidad, no hay quien lo entienda. Como si fuera un problema matemático, 3 en 1, eso no encaja. Y no nos damos cuenta de que es el misterio más concreto que tenemos que actualizar en este mundo. Si estamos hechos a imagen y semejanza de la Trinidad, y Dios es hogar, es familia, a eso estamos llamados.
a hacer de este mundo un hogar, a establecer relaciones trinitarias siempre y con todos los que nos encontramos en la vida. Espiritualidad de comunión significa además capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico y por tanto como uno que me pertenece. Como uno que me pertenece. Nunca hemos visto en el cuerpo que un miembro deseche a otro. Si somos el cuerpo místico de Cristo, eso es la Iglesia, todo lo que en la Iglesia ocurre y todos los que la formamos son parte de mi vida. Y por eso tengo que ver a cada persona con la que me encuentro algo o alguien que me pertenece. Su sufrir es mi sufrir. Sus progresos son mis progresos. Su valía es mi valía. Algo que me pertenece. No algo que porque me molesta deseo que marche cuanto antes a otra parte y me deje en paz. Espiritualidad de comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios. ¿Cuántas veces pienso? Este mundo está habitado por nada menos que 7.000 millones de personas. ¿Pero lo habéis pensado alguna vez? 2. Ni siquiera 2 somos iguales. Todos somos distintos. Luego, cada uno de nosotros es un regalazo de Dios para con los demás. Cada uno de vosotros lo sois para mí. Y cada uno de vosotros, y conmigo incluido, somos para los demás. Pues eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la vida? Primero, explotar el don recibido, aquello que me identifica como Ildefonso y que me distingue como todos. Explotarlo, son talentos que Dios nos ha dado y ponerlos siempre a disposición de los demás. Pero con ese sentimiento profundo de complementariedad. Lo que no tengo en mí lo tengo en ti. Entonces, ¿por qué voy a tener envidia, celotipia? ¿Por qué voy a sufrir cuando el otro triunfa? ¿O voy a alegrarme cuando el otro lo machacan? Es inconcebible hablando en cristiano. Qué triste es de verdad que nos fijemos siempre en lo negativo, pero si lo negativo es patrimonio de la humanidad, ¿por qué me voy a fijar yo en lo que es de todos? Jesús ya lo dijo, el que no tenga pecado que lance la primera piedra. Si yo tengo pecados, ¿por qué voy a estar fijándome en los pecados del otro? Si esos son míos. Y a veces los tengo yo en mayor proporción y mayor cantidad que él. En fin, espiritualidad de comunión es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. No nos hagamos ilusiones, sin este camino espiritual de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de expresión y crecimiento. Es verdad que en todas las diócesis hay cuántos consejos. Consejo de gobierno, consejo presbiteral, consejo de pastoral, consejo de economía, consejo. Y ahí nos quedamos, ¿no? Y a veces nos reunimos y allí no hay quien se entienda. Porque ni nos escuchamos, ni pensamos que el otro es un don para mí, que por lo tanto puede aportar algo que yo no aporto, pero basta que sea tal. Son actitudes, queridos amigos, que tenemos que ir cambiando. Porque esto es lo que realmente crea comunión. No son las estructuras las que salvan. Son los que las forman o las componen. La labor de todo cristiano y sobre todo del sacerdote es vivir en familia y crear familia allá donde se encuentre. Si los que no creen lo perciben, se sentirán atraídos. Mirad cómo se quieren. Si lo vemos ya al principio del cristianismo, como los que no creían en cuanto ven el modo de actuar y de ser del cristiano, se sienten atraídos porque estamos hechos para eso. Somos hijos de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y esto es lo que más llama. Estamos hechos para ello, para amar y ser amados. Y cuando esto se da, estamos haciendo una labor impresionante. Somos un punto de atracción.
Bien, hechas estas premisas, reflexionamos sobre la figura del sacerdote como la persona que, como ninguna otra, tiene que amar a la Iglesia y dentro de la misma con un amor del todo especial al Papa, al Obispo y a los sacerdotes. El sacerdote tiene que ser en todos los tiempos como Cristo lo pensó. No os quepa la menor duda, pero, siempre hay un pero por ahí. Esto no excluye que en cada época debamos subrayar ciertas connotaciones exigidas por las diferentes situaciones del mundo actual. Situaciones morales, culturales, sociales, políticas, religiosas, características que vienen reclamadas por los signos de los tiempos. Y que el mismo pueblo, en el que tan a menudo se escucha la voz de Dios, exige de tanto en tanto. El plan de formación para los seminarios mayores urge a los formadores a que capaciten a los seminaristas para estar atentos a los cambios que va experimentando la sociedad y la Iglesia. No es lo mismo ser cura hoy que hace 50 años cuando yo me ordené, totalmente distinto. Lo esencial siempre, pero lo accidental. Yo estuve en un pueblo, tuve 4 pueblos, nada más salir de cura. En un pueblo se llamaba Cinas, el 99% iba a misa por la mañana, los domingos. Solamente quedaba Basilio, que era el pastor. Los demás todos a misa por la mañana. Y por la tarde al rosario. Y los jóvenes nunca jamás iban a jugar al fútbol sin haber rezado el rosario antes. Vete ahora. ¿Cómo han cambiado las cosas? Y hay aquella urgencia del Papa Juan Pablo II. Tenemos que pasar de una pastoral de espera a una pastoral de salida, de llamada. La gente no viene como antes al despacho, si vienes a pedir siempre, o a desahogarse. Benditos nosotros, si tantas veces como las situaciones lo requieren, hacemos de papelera. Yo muchas veces lo digo, el cura cuántas veces cumple su misión haciendo de papelera, simplemente dando lugar a que el que se acerca a ti pueda echar sus desperdicios con total libertad, descargar. Porque cuántos sufrimientos, yo lo estoy viendo ahora, nunca me he dedicado a confesar como ahora, horas, todos los días 3 horas, 4 horas. A veces tengo que estar 1 hora y media sin nadie, no viene nadie, ¿no? Pero el pilotito verde, cuando la gente, muy bien, está el cura, voy a aprovechar. Y digo, bendito Dios, ¿cuántas veces me ha ocurrido, no? Que igual estás 1 hora y media sin nadie y llega la carga pesada de igual. El sacerdote tiene que ser en todos los tiempos como Cristo los pensó, etc. En pocas palabras, Dios nos quiere hoy a sus sacerdotes como siempre los quiso, pero teniendo en cuenta las directrices de la Iglesia que interpreta todas estas voces. Hoy la Iglesia, a través de las enseñanzas conciliares y el magisterio posterior, nos está urgiendo, por ejemplo, a tener una visión universal de las cosas. Invita a los hombres a tener un corazón grande, como grandes son los horizontes de la tierra. Se requieren hombres mundo, no mundanos, hombres mundo. De hecho, la acción del Espíritu Santo en la Iglesia en nuestros días se caracteriza por una grandísima apertura. Se abren de par en par puertas que hasta ahora habían permanecido casi cerradas y se descubren así panoramas insospechados. Hoy el Espíritu Santo llama con decisión a los sacerdotes y a los laicos a la fraternidad universal. Os decía, al menos lo habréis leído, si lo habéis leído en el cuadernillo anterior, que las catedrales verticales, mirando siempre al infinito, se han tornado catedrales horizontales. Grandes autopistas, vuelos espaciales, medios de comunicación velocísimos. Por ello, las palabras amor, diálogo, relación, son sumamente actuales. Todos estamos llamados a dar la vida por los demás y los sacerdotes que tenemos la misión de evangelizar estamos especialmente llamados a ello. El sacerdote hoy forzosamente no puede por menos de ser el hombre que transparente el amor de Dios por todos los poros de su ser y en todas partes. Bien, damos un paso más. Vamos ahora detenidamente
a reflexionar sobre el amor que el sacerdote debe mantener siempre en acto, en primer lugar con la Iglesia. Quisiera llamar la atención sobre aquella expresión de Jesús dirigida a Pedro: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mía, más que singular, es también un adjetivo posesivo. Jesús reconoce, por lo tanto, a la Iglesia como suya. Dice mi iglesia, como un hombre diría mi esposa, o como cada uno de nosotros diríamos mi cuerpo. Se identifica con ello, con ella, no se avergüenza de ella. En la familia natural no existe solo el divorcio jurídico y de hecho, que bien lo sabemos todos, existe también el divorcio del corazón. Eso se establece cuando marido y mujer, aun viviendo bajo el mismo techo, ya no se aman más, no se respetan, se callan obstinadamente, se hacen recíprocamente mal. Y este divorcio del corazón está mucho más propagado que el jurídico. Lo mismo se debe decir de la familia, que es la Iglesia. No existe solo el cisma externo jurídico colectivo, existe también el cisma de la separación interna e individual del corazón. Esto tiene lugar cuando una persona bautizada mira a la Iglesia con distanciamiento, a veces con desprecio, señalando sistemáticamente con el dedo sus debilidades, queriendo separarse completamente de todo lo que le afecta. Personas de este género no dicen nunca mi Iglesia, sino siempre la Iglesia, concibiendo por lo menos con esto al Papa, los obispos y los sacerdotes. ¿Cuántas veces laicos, pero también nosotros podemos ser espectadores de butaca? Vamos al cine, nos sentamos, se abre el telón, película, obra de teatro, finaliza, damos nuestra versión y punto. ¿Me ha gustado? ¿No me ha gustado? ¿Qué rollo? ¿Qué larga? ¿Qué corta? Nosotros no somos espectadores, somos protagonistas de la Iglesia, queridos amigos, o en la Iglesia más bien. Renegar de la Iglesia es como renegar de la propia Madre, porque ella es la que nos ha engendrado en el bautismo y nos ha nutrido con los sacramentos y la palabra. No puede tener a Dios por Padre, dice San Cipriano, quien no tiene a la Iglesia por Madre. Aprendamos a decir también nosotros detrás de Jesús, mi Iglesia. Pero Pablo añade más: nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Aquí la Iglesia es una esposa y de ella se ha enamorado nada menos que al Hijo de Dios. De ella hablaba él por anticipado en el Cantar de los Cantares cuando decía: «¿Cómo eres bella, amiga mía? ¿Cómo eres bella?». Todo lo suyo le agrada, todo le parece maravilloso, hasta las cosas que ella toca. Pero nosotros no sabemos cómo leer estas cosas del Cantar de los Cantares. Solo los santos y los místicos, los verdaderos amigos del esposo, han tenido acceso a través de los siglos a este libro de la Biblia. Los demás se mantuvieron a distancia. Se trata de descubrir y de apropiarnos de los sentimientos de Jesús para con la Iglesia. Lo que ahora nos toca es amar a la Iglesia. Cristo amó a la Iglesia hasta entregarse a sí mismo, es decir, hasta morir por ella. Nadie odia su propia carne, mucho menos Jesús, exclama el apóstol. Entonces, me pregunto y os pregunto, queridos hermanos, ¿por qué te atreves a decir Dios sí, Cristo sí, pero la Iglesia no? ¿Por qué levantas el dedo acusador contra tu madre diciendo la Iglesia se equivoca en esto y en esto y en esto? La Iglesia debería decir, la Iglesia debería hacer. ¿Quién eres tú para levantar el dedo contra mi esposa, que tanto amo, dice Cristo?
La Iglesia es la esposa repudiada, sí, pero repudiada por los hombres, no por Dios. Dios es fiel. Y los cristianos se avergüenzan de la Iglesia. En cierta parte del mundo hay una expresión para designar a estos tales, los cristianos sin Iglesia. Y no se dan cuenta que con ese modo de proceder están no solo sin Iglesia, sino también sin Cristo, pues no se puede separar lo que Dios ha unido. Esto vale para todo matrimonio y también para el matrimonio de Cristo con la Iglesia. Quien no ama a la Iglesia no ama a Cristo y no es del agrado de Cristo. Tener a la Iglesia por madre no significa solamente haber sido bautizado en la Iglesia, sino también quererla, respetarla, amarla como madre. Y alguno puede preguntarse, ¿pero cómo es posible? Y las incoherencias de la Iglesia y los escándalos de algunos papas, obispos y de tantos sacerdotes. Este cuestionamiento lo hará no porque sea inocente, sino porque está razonando a lo humano como hombre carnal y no es capaz de aceptar que Dios manifiesta su poder y su amor a través de la debilidad. Suele ocurrir que como no logramos obtener nosotros mismos la inocencia, la exigimos a la Iglesia. Lo cierto es que Dios ha decidido manifestar su bondad y su omnipotencia a través de la debilidad de los hombres y a través de esta terrible debilidad de nosotros, hombres de Iglesia, ha constituido a esta esposa que es maravillosa precisamente porque exalta su misericordia. Dios no ha elegido a los sabios, sino a los pobres, a los humildes, a los sencillos, para confundir a los sabios. Y la debilidad de la Iglesia está clamando: aquel que la conduce por los caminos de la vida lleva adelante. Pero ¿por qué esta nuestra Iglesia es tan pobre y tan lenta? ¿Alguna vez nos lo hemos preguntado? Don Mazzolari, que ciertamente no era un hombre acostumbrado a halagar a la Iglesia institucional, decía: Señor, soy tu carne enferma, soy para ti una cruz pesada, un hombro que no se endereza. Para no dejarme tirado, cargas también con mi fardo y caminas como puedes. Y entre aquellos que vas cargando, más de alguno te echa la culpa de que no caminas como está mandado y acusa a tu Iglesia olvidando que yendo cargada de desperdicios humanos, que ni puede ni quiere arrojar al mar, son sus hijos, llevar es más valioso que llegar. Esta frase última es impresionante. Y llevar a cuestas es más valioso que llegar. La Iglesia camina con lentitud, es verdad. Lentitud en la evangelización, en responder a los signos de los tiempos, en defender a los pobres y en tantas otras cosas. Pero ¿sabéis vosotros por qué va tan lenta? Porque a sus espaldas nos lleva a nosotros, que estamos llenos del lastre del pecado. Los hijos acusan a la madre de estar llena de arrugas y han sido ellos precisamente quienes se las han ocasionado. Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para que fuera sin mancha. Y la Iglesia estaría sin mancha si no nos tuviera nosotros. La Iglesia tendría una arruga menos si yo hubiera cometido un pecado menos. Erasmo de Rotterdam, cuando Lutero lo reprochó por seguir todavía en la Iglesia católica, a pesar de su corrupción, le respondió atentos: soporto esta Iglesia esperando que mejore, porque ella también me soporta a mí, esperando que yo mejore. Ya es hora, pues, de empezar a hablar de la Iglesia de un modo nuevo, con más delicadeza, con más responsabilidad y conscientes de quién es la Iglesia. Ahí tenéis un texto precioso que voy a pasar de Saint-Exupéry, que viene ni más ni menos a confirmar lo dicho. Con esto no queremos decir que todos deban guardar siempre silencio. Una vez que hayas llorado con la Iglesia,
que te hayas humillado a los pies de la Iglesia, Dios puede ordenarte que levantes la voz contra los pecados de la Iglesia, como les ha pedido a algunos santos y profetas. Pero nunca antes, y no sin que tú, por decirlo de algún modo, mueras en esta peligrosa misión. Todos debemos pedir perdón a Cristo por tantos juicios temerarios y por tantas ofensas perpetradas a su esposa y a él mismo. Damos un paso más, amor al Papa. Nunca tenemos que olvidar que Cristo, cuando elige a un Papa, elige a una persona concreta, que por serlo tiene defectos, tiene miserias, pero es que ya ocurrió, que poco pensamos en ello. Mira que entre los 12, vaya cuadrilla de desarrapados. Uno le traiciona, el otro le niega, el otro le manda a hacer gárgaras en los momentos. Y la Iglesia sigue adelante. Y por eso, ¿cuánto tenemos que elevar nuestra mirada para saber que el Señor elige personas débiles para conducir esta Iglesia que siempre será su Iglesia? Amor al Papa. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. ¿Cuántas cosas están contenidas en esta sencilla expresión, mi Iglesia? Ante todo, Jesús dice mi Iglesia en singular, no mis iglesias. Él ha pensado y ha querido una sola Iglesia, una Iglesia unida. No ha venido a fundar un montón de iglesias independientes, mucho menos en competencia y en lucha entre sí. Sobre esas palabras se ha basado siempre la tradición católica para fundamentar la autoridad del Papa sobre toda la Iglesia. En el momento en que Jesús encontró por vez primera a Simón, le cambió el nombre diciendo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra o roca. Jesús, por tanto, tenía desde el principio un proyecto bien preciso sobre este discípulo. En respuesta al acto de fe de Pedro, Jesús declara: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Después de la resurrección, de hecho, Jesús confiere a Pedro el primado que hasta aquí solo le había sido prometido, diciéndole a Pedro por 3 veces: apacienta mis ovejas. Ya los evangelios, pero aún más claramente los hechos de los apóstoles, nos revelan a Pedro en el ejercicio de esta autoridad que le había conferido Cristo. Es Él quien acostumbra a tomar la palabra, es a Él al que se refieren los demás. Su papel de portavoz de toda la Iglesia está fuera de discusión en todo el Nuevo Testamento. Bien, alguno podría decir, siempre hay algunos peros, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el Papa? Respondo: si Pedro debe hacer de fundamento y de roca de la Iglesia, persistiendo la Iglesia, debe continuar también el fundamento. Es impensable que de estas prerrogativas tan solemnes se hiciera referencia solo a los primeros 20 o 30 años de vida de la Iglesia, que habrían cesado con la muerte del apóstol. El papel de Pedro se prolonga, por lo tanto, en sus sucesores, y dado que Pedro ha muerto como obispo de Roma, es el obispo de Roma quien le sucede en el ministerio de apacentar las ovejas y confirmar a los hermanos. No podemos permitir que el ministerio mismo de Pedro, como signo y factor de la unidad de la Iglesia, venga a menos. Sería un privarnos de uno de los dones más preciosos que Cristo ha hecho a su Iglesia. Viendo las continuas e imparables divisiones fuera de la Iglesia católica, uno se ve obligado a decir: ¿qué don es para nuestra Iglesia tener una cabeza reconocida, una autoridad, un punto de referencia? Y en verdad hemos de bendecir a Dios por el Papa. A veces uno escucha de labios de hermanos no católicos confidencias significativas. Uno de ellos decía una vez:
medio en bromas, medio en serio. Vosotros tenéis suerte de tener un solo Papa infalible. Nosotros tenemos distintos y todos más infalibles que el vuestro. Y es así. El servicio a la sede de Pedro tiene su mejor expresión precisamente en rezar por el Papa. Todos los días lo hacemos en la Eucaristía, en las preces. Cuando Pedro estaba en la cárcel, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Y esa oración hizo que a Pedro se le cayeran las cadenas de las manos. San Pablo pide con frecuencia a sus fieles y colaboradores que recen por él. Les pone al tanto de sus agobios cotidianos y de su preocupación por todas las iglesias. ¿Y qué decir de nuestro Papa Francisco? Que no hay día que pase sin pedirnos que recemos por él. ¿Quién enferma, escribe, sin que yo enferme? ¿Quién cae sin que yo me eche a temblar? No es difícil intuir hasta qué punto se renueva hoy esto en lo que lleva sobre sus hombros, la preocupación por todas las iglesias y cómo ciertos escándalos que han afligido y aún afligen a la Iglesia hacen que se eche a temblar también su corazón. Tomar parte íntimamente en estos sufrimientos, cargar con ellos en la medida de lo posible, llevarlos a la oración, es uno de los servicios más delicados y preciosos a la sede de Pedro. Precioso el ejemplo de Santa Catalina, quien cruza el Tíber a la altura del castillo Sant'Angelo, frente a la vía de la Conciliación, puede admirar una estatua de Santa Catalina de Siena que fue erigida allí en 1962, en la clausura del 5º centenario de su canonización. La santa está en una postura insólita, doblada hacia adelante, como un caminante exhausto que se apoya en el bastón para no caer. Representa a Catalina cuando en el último año de su vida iba a pie todos los días durante la Cuaresma desde la calle de Santa Clara hasta San Pedro para pedirle a Dios que el pueblo romano se reconciliase con el sumo pontífice de aquel entonces, Urbano VI. Cuando llega la hora de tercia, escribía a su confesor, el beato Raimundo de Capua, verá usted a una muerta ir a San Pedro y dentro trabajar de nuevo en la navecilla de la Santa Iglesia. Allí estoy así hasta que llega la hora de vísperas y de ese lugar no querría salir ni de día ni de noche hasta que no vea un poco firme y consolidado a este pueblo con su Padre. Amor, pues, al Papa, amor al Obispo. Otro modo concreto de amar a la Iglesia es amar al propio Obispo. Él, como nadie, tiene la gracia de comprender las necesidades de la Iglesia local, de la que es fundamento y pastor. Amando sinceramente al propio Obispo, haciéndose uno completamente con él y ofreciéndose a él disponible y obediente, al igual que Jesús hizo con su Padre, es como el sacerdote comprenderá el modo de ejercer mejor su ministerio y de hacerse cargo con el obispo de las necesidades de la diócesis. Convendría recordar, y así lo hacemos, aquellas palabras siempre actuales de San Ignacio de Antioquía a los magnesios. Para honor de aquel que nos ha amado, es conveniente amar sin ningún género de fingimiento, porque no es a este o a aquel obispo que vemos a quien se trataría de engañar, sino que el engaño iría dirigido contra el obispo invisible. Es decir, en este caso ya no es contra un hombre mortal, sino contra Dios, a quien lo escondido está patente. Es pues necesario no solo llamarse cristianos, sino serlo en realidad. Pues hay algunos que reconocen ciertamente al obispo su título de vigilante o supervisor, pero luego lo hacen todo a sus espaldas. Los tales no me parece a mí que tengan buena conciencia, pues no están firmemente reunidos con la grey conforme al mandamiento. Prescindir pues del obispo sería como ser cristianos prescindiendo de Dios. La Iglesia desea
que pueda repetirse en nosotros el elogio que San Ignacio de Antioquía hizo de los efesios. Vuestro colegio presbiteral, justamente famoso, digno de Dios, está armoniosamente unido al obispo como las cuerdas a la cítara. Son del Señor estas palabras. Y a la palabra de Dios no hay que poner rebaja, hermanos, ni interpretaciones subjetivas. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Nosotros tenemos que ver siempre en el Santo Padre y en los obispos una presencia especialísima de Jesús para guiar a la Iglesia. Naturalmente que en la Iglesia hay problemas para cuya solución también nosotros debemos arrimar el hombro, porque puede ser que poseamos elementos de juicio que no llegan ni a Roma ni al obispado y por lo mismo no se conocen. Y entonces, teniendo siempre presente a Jesús en los obispos, a Jesús en el Papa, con una actitud de hijos de Dios libres, podemos y debemos exponer con claridad y amor lo que pensamos, nuestras dificultades, las dificultades que nos rodean. Lo debemos hacer para que el juicio emitido por nuestros pastores sea lo más objetivo posible. Cuando ya hemos hecho nuestra parte, si se toman decisiones que no nos agradan, nosotros tenemos que estar tranquilos y obedecer. San Francisco enseñaba que si el superior manda algo, se debe obedecer con altísima pobreza de mente, porque la verdadera obediencia es la demostrada por Jesús, que obedeció siempre al Padre hasta el abandono. Se abandonó en el Padre que lo abandonaba. Tenemos que mantener siempre viva esta idea de la presencia de Cristo en la jerarquía de la Iglesia. De esto no podemos hacer caso omiso. No se trata de ser de derechas o de izquierdas. Se trata de ser, hermanos, evangelio vivo. Y finalmente, amor al presbiterio, a los compañeros sacerdotes. Qué importante es esto. El 6 de marzo de 2003, durante el tradicional encuentro con el clero de Roma, San Juan Pablo II pronunció estas palabras. El sínodo que celebramos del 86 al 93 fue en concreto para toda la diócesis de Roma gran escuela de comunión y corresponde ante todo al sacerdote hacer que este mensaje del sínodo se haga realidad en la vida diaria de las comunidades. Pero esto requiere que sea él el primero en dar ejemplo y testimonio de comunión dentro del presbiterio diocesano y en las relaciones con los demás sacerdotes que viven y desempeñan su ministerio en la misma parroquia o comunidad. La experiencia pastoral confirma que la comunión entre los sacerdotes contribuye en gran medida a hacer creíble y fecundo su ministerio, según las palabras de Jesús. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Los sacerdotes estamos llamados a amar sin fisuras a los compañeros, sobre todo a los más solos, los más pobres. Y no me refiero únicamente a la pobreza material, pobreza en cualidades, pobreza en situación, los que están sufriendo alguna prueba. Tenemos que establecer con todos una relación constructiva, una comunión de alma y en la medida de lo posible una comunión de bienes. ¿Cuánto nos cuesta? Sobre todo la comunión de alma, que es lo que más nos une. Yo os lo confieso, 20 años he estado en el seminario. Lógicamente muchos lo dejaron. De algunos nunca jamás me olvidaré, porque hubo una comunión tan bonita, un trasvase de vida, de la mía a la suya, de la suya a la mía, que es lo que realmente nos ha unido. Y cuántas veces mantenemos viva esa llama, pues qué sé yo, aprovechando la Navidad, cumpleaños, qué sé yo. Pero es triste, sabéis, que los curas nos reunamos siempre para la pastoral y qué poco nos conocemos. Cuántas veces damos la impresión de ser soledades yustapuestas. Una vez me acuerdo que estando en Salas vivíamos 5 curas, ¿no? Y me fui a confesar con un compañero, ¿no?
desde entonces me he dado cuenta cuánto se sufre aún estando juntos. Porque basta que yo diera el paso para que el pobre también se explayara. Y son cosas que después uno dice, bendito Dios, que me ha inspirado en este momento irme a confesar, que siempre da un poco de reparo, ¿no? Si no tienes mucha confianza, lo que sea, o por eso de otros cursos, o no le conoces suficientemente. Pero veo que qué bonito es esto, sin juzgar a nadie, acoger la situación del otro como propia, comentarnos, ayudarnos, desahogarnos. Joder, que eso es fundamental. Si no acabamos tarados, ¿sabes? Tenemos que establecer con todos una relación constructiva, una comunión de alma, repito, y en la medida de lo posible una comunión de bienes. Estamos llamados a ser un corazón solo y un alma sola. Todo esto redundará en beneficio de toda la diócesis. Con la unidad entre los sacerdotes, con la presencia de Jesús en medio de nosotros, de Jesús resucitado, que prometió estar con todos los cristianos y especialmente con los anunciadores del Evangelio hasta el fin del mundo, las parroquias saldrán ganando, lo mismo que los seminarios, los colegios, las misiones y todas las obras apostólicas, y las gentes nos harán más caso. Recordemos también aquellas palabras del Evangelio Nunciandi. El testamento espiritual del Señor nos dice que la unidad entre sus seguidores no es solamente la prueba de que somos suyos, sino también la prueba de que Él es el enviado del Padre, prueba de credibilidad de los cristianos y del mismo Cristo. Evangelizadores. Nosotros debemos ofrecer a los fieles de Cristo no la imagen de hombres divididos y separados por las luchas que no sirven para construir nada, sino la de hombres adultos en la fe, capaces de encontrarse más allá de las tensiones reales gracias a la búsqueda común, sincera y desinteresada de la verdad. Si la suerte de la evangelización está ciertamente vinculada al testimonio de unidad dado por la Iglesia. Que sean uno para que el mundo crea, donde dos o más allí estoy yo en medio de ellos. Cristo resucitado está allí donde dos o tres se quieren, donde están unidos. Y Él es, cuando se le presenta vivo, el que atrae. Es el polo de atracción. No tú ni yo, es Él. Y por eso siempre que estamos divididos, siempre que no hacemos... Es verdad que tiene que haber follones entre nosotros, disensiones. Pero lo que dice el Papa a los matrimonios tenemos que aplicarlo también entre nosotros, ¿no? Tiraos los platos a la cabeza, dicen los matrimonios. Que vuelen los platos, lo que queráis, pero que nunca jamás veáis a la cama sin daros un beso, sin pediros perdón. Porque es lo más bonito. Esta unidad entre los sacerdotes es además garantía del mañana de la Iglesia. Atentos a lo que os digo, hermanos, porque pensemos, ¿a quiénes miran los jóvenes que Dios llama a nuestra misión para comprender cómo será su porvenir al servicio de Dios y de los hombres? Ellos ven en nosotros, los sacerdotes actuales, su deber ser y nos miran muchas veces como su futura familia. Si estamos unidos con el reino de Dios en medio de nosotros y con todas las consecuencias que éste comporta, seremos capaces de demostrar cuán verdadera es la respuesta de Jesús a Pedro. Y todo aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Esta idea la repetía Benedicto XVI en un mensaje que nos dirigía con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones hace ya unos años. Decía, entre otras cosas, en julio de 2005, en el encuentro con el clero de Aosta, tuve la oportunidad de decir que si los jóvenes ven sacerdotes muy aislados y tristes, no se sienten animados a seguir su ejemplo. Se sienten indecisos
cuando se les hace creer que ese es el futuro de un sacerdote. En cambio, es importante llevar una vida indivisa que muestre la belleza de ser sacerdote. Entonces el joven dirá, sí, este puede ser un futuro también para mí. Así se puede vivir. El Concilio Vaticano II, refiriéndose al testimonio que suscita vocaciones, subraya el ejemplo de caridad y de colaboración fraterna que deben ofrecer los sacerdotes. Y añade, me es grato recordar lo que escribió mi venerado predecesor Juan Pablo II. La vida misma de los presbíteros, su entrega incondicional a la grey de Dios, su testimonio de servicio amoroso al Señor y a su Iglesia, un testimonio sellado con la opción por la cruz, acogida en la esperanza y en el gozo pascual, su concordia fraterna y su celo por la evangelización del mundo son el factor primero y más persuasivo de fecundidad vocacional. Y concluyo, para un apóstol evangelizar es formar comunidad. Para el concilio la Iglesia es pueblo de Dios, es comunidad. El individualismo, la incomunicación, la ausencia de participación son vicios contrarios a la comunión eclesial. Si nuestras comunidades no están vertebradas en comunidades de fe donde sea viva y creíble la comunión y la participación es en buena medida porque los pastores tampoco lo estamos. Decía Ortega, que una sociedad sea inmoral, tenga o contenga inmoralidad, es grave. Pero que una sociedad no sea una sociedad es mucho más grave. Pues bien, este es nuestro caso. Sería un gravísimo antisigno de fraternidad si esto se pudiera afirmar de nuestro comportamiento clerical. Si no formáramos bien por apetencias o intereses personales, o bien por falta de una sana educación en el seminario, un presbiterio con un corazón y un alma sola, donde todo se tenga en común. Quizás sea este sentido de familia el que más necesita ver en nosotros la sociedad. En el fondo de muchos planteamientos populares es fácil ver cómo aflora esta crítica, cómo nos quieren hacer creer en un Dios Padre, si los que forman el pueblo cristiano no se sienten y viven como hermanos, o por el contrario, si vosotros, siendo tantos y tan distintos, sabéis formar una familia, es señal de que Dios está presente. No lo olvidemos esto. La verdad, para que tenga fuerza de convicción, hay que darla hecha vida. Si no, la mezcla de sofismas y filosofías crea confusión primero y decepción y abandono después. Perdonad que haya sido un poco largo, pero me parecía importantísimo. Leedlo, releedlo, subrayadlo, y no solo ahora. Que si tenéis los folios o el cuadernillo es para que de vez en cuando, sobre todo cuando hay tensión en nuestro corazón o situaciones un tanto anómalas, nos dejemos iluminar por Dios y también acoger su gracia que nunca nos falta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros.